Es importante eso. Cuando tú contemples la iglesia, no solo veas qué voy a recibir, qué me van a dar, ¿no? ¿Qué voy a escuchar? No, también ven y di qué voy a dar yo. ¿De qué manera voy a bendecir? Oye, el pastor no puede venir. Bueno, entonces vamos con mayor razón, ¿sí o no? Vamos, hay que animar, hay que servir. Esa debe ser la actitud, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Hemos visto en primer lugar que Jesús nos advierte que no debemos llamar Padre a nadie en la tierra. Sin embargo, Pablo dice, yo los engendré en el Evangelio, ¿no? Aunque tengáis 10.000 años, no tendréis muchos padres, sino que yo soy su padre. Ahora, ¿qué es un ayo? ¿Qué era un ayo? Un maestro, un tutor, ¿ya? Un tutor. Alguien que cuidaba y te enseñaba mientras tú estabas en una etapa infantil. Pero llegaba el tiempo donde tú eras un adulto y ya el ayo te dejaba. En Cristo Jesús podremos tener muchos ayos, ¿ya? Los pastores, los maestros, los líderes, consejeros, tienes muchos ayos, muchos maestros, instructores, ¿no? Que trabajan en tu vida de alguna manera y algunos no siempre, sino de manera temporal, ¿sí o no? Hay personas que alguna vez trabajaron en tu vida que hoy ya no están trabajando, ¿no? Entonces, a ellos los tienes a muchos. Pero Pablo dice, Padre, no, uno nomás, aquel que te engendró en el Evangelio, ¿no? Aquel que te conoce, aquel que alguna vez te condujo a Cristo, ¿no? Ese es un padre espiritual, dice Pablo. Yo os engendré en el Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo fue su padre espiritual, puesto primero porque les dio el Evangelio, ¿no? Y contribuyó a llevarlos a Cristo. Muy bien. Después de eso hemos visto que quizás los seguidores de Pablo, dice, fueron sus instructores, pero los corintios tenían solamente un padre espiritual. Deberían, por tanto, haberle mostrado más respeto y escuchado su palabra. Pablo les advirtió en cuanto al pecado, pero no habían escuchado. Ahora, ¿saben? Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante. Se debe dar bastante aprecio y valor a aquellos que comienzan la obra, aquellos que alguna vez nos predicaron el Evangelio, nos sembraron en la sana doctrina. Es muy importante porque tiempo después, de repente, este siervo o este equipo de siervos va a estar en otro lugar. Y aquí se habrán levantado otros siervos, otros líderes. Está bien. Pero después de un tiempo ocurren algunas cosas, algunos problemas, y yo he visto muchas veces esto, ¿no? Que cuando el pastor que sembró, el misionero, los primeros que edificaron la obra, quieren venir a dar su consejo, la iglesia dice, ah, ustedes no se metan, ustedes ya no tienen nada que ver. Ya esta iglesia es autónoma, esta iglesia es independiente, ustedes nada. Una vez estuvo con nosotros un pastor que nos contó que él batió el récord del mundo de duración corta en un pastorado. Porque él dice que una vez llegó a una iglesia que él mismo la había levantado, o sea, en sus inicios él fundó, estableció esa iglesia, ¿no? Pero años después ya él se fue a otro lugar y la iglesia, por supuesto, tenía otros pastores, otro líder. Llegó a crecer una iglesia bien grande, aquí en Lima, una de las iglesias más grandes que se conoce. Pero después de un tiempo la iglesia tuvo problemas, se quedó sin pastor, todo, entonces llamaron al pastor. Él vino, él vino. Y dice que se reunieron, pues todos tenían un montón de líderes, ¿no? Se reunieron y al pastor le entregaron las llaves de la iglesia, ¿no? Y él en la reunión dijo, ¿saben qué, hermanos? Necesitamos hacer algo, ¿no? Vamos a bajar todos al llano, dijo. Todos al llano. Acá no hay ya líderes, ancianos, diáconos, nada. Todos van a bajar al llano y vamos a empezar de cero. A ver, dame la llave. A todos les pidió las llaves, ¿sí? Y todos bajaron al llano. Eso fue en la tarde del día domingo del culto de la mañana, ¿no? Entonces, terminando el culto, él hizo esa reunión. Luego él se fue a su casa, ¿no? Almorzó, descansó, luego volvió para el culto de la noche, volvió a la iglesia y intentaba abrir y no abría. Habían cambiado la chapa, hermano. Y salieron ahí algunos diáconos, algunos líderes y dijeron, pastor, ¿sabe qué? Usted ya no es el pastor más. Y el pastor dijo, batí el récord. Un día nomás duré en el pastorado. Imagínate. Un día nomás fue mi pastorado, imagínate. ¿Ah? Eso, hermanos, me parece una total falta de respeto.
las iglesias no deben manejarse de esa manera, ¿no? Si hay un siervo que con todo esfuerzo y todo amor plantó, vino, estableció con mucho sacrificio, hay que valorar eso. Aun cuando ya ese siervo años después haya ido a otro lugar, pero algún día viene, algún día quiere dar su consejo, quiere dar su ayuda, reciban, hermanos. Y eso es lo que Pablo hacía. Pero también le pasó a Pablo. Pablo iba a esas iglesias que él mismo había fundado y esta iglesia lo quería votar, lo quería echar, uno de ellos los corintios. Recibía a otros líderes que se habían levantado, otros maestros que no eran tan correctos a veces, pero a ellos les daban todo, les daban alabanza, les daban sostenimiento. Es más, cuando Pablo estuvo fundando la iglesia no quisieron darle ni un centavo, pero cuando Pablo se fue, a los que vinieron, a ellos sí les daban a manos llenas. Y cuando Pablo quiso venir a solucionar estos problemas, le decían, no, no, usted ya no tiene nada que ver aquí. Lo querían votar. Y es increíble, pero el día de hoy sigue pasando esto en muchas iglesias. No se considera aquellos que empezaron la obra, ¿no? Aquellos que echaron los primeros cimientos. Hay que respetar, ¿ya? Hay que valorar ese esfuerzo, ese trabajo. Y bueno, dice, número uno, ahora les enviaba a Timoteo para que les ayudara a resolver los problemas de su iglesia. Pablo mismo se hizo el propósito de ir si eso no daba resultado. Y efectivamente no dio resultado. Pablo había enviado a muchos, ¿ah? Timoteo, Apolos, y muchos de ellos, como Apolos, no quisieron volver a ir, hasta que envió a Tito. Y Tito fue, como ya vimos antes, el único que le presentó unos resultados, ¿no? Muy eficaces, muy obvios. Dos, la actitud de ellos determinaría si llevaría la vara paternal de corrección o una vara de elogio y aprobación. ¿Qué quieren ustedes? ¿Quieren vara o quieren mansedumbre? ¿Mm? ¿Quieren elogio o alabanza o quieren corrección, disciplina? ¿Qué quieren? Depende mucho de los creyentes, ¿no? Depende mucho de los creyentes. Hay hermanos que se quejan, ah, pero mi pastor mucho me exhorta, me reprende, me corrige. Y yo le digo, si no quieres que te corrija, ni te exhorte, ni te reprenda, entonces pórtate bien, pues. Sencillo, ¿sí o no? Sencillo. Además, les digo, gózate de que tienes un pastor que te reprende, que te corrige. ¿Saben por qué? Porque él te ama, ¿sí o no? Él te ama. Hace poco tuve que hablar con alguien que yo le estaba exhortando y la persona se quejaba y se quejaba, ¿no? Pasé hablando como más de 2 horas, casi 3 horas con él. Así que al final le dije, mira, un ratito. ¿Tú crees que si yo no te amara, si yo no me interesara en ti, estaría estas horas contigo hablando aquí, tratando de persuadirte, tratando de... ¿ah? ¿Sabes? Si no me importaras, yo te simplemente, ah, bueno, hermano, ya está bien, chao, y ya está. Para mí mejor porque duermo más, descanso, tengo paz, no me estreso tanto, ¿sí o no? Si yo estaría pensando en mí mismo, pues, no los atiendo y ya está. Pero ¿por qué invierto? ¿Por qué me intereso? ¿Por qué te exhorto? ¿Por qué te corrijo? Obviamente porque te amo. Es igual que el papá ama a su hijo, ¿sí o no? ¿Y por qué le ama? Le va a corregir, ¿sí o no? Le va a hablar. Allá cuando yo voy a mi casa, todo el tiempo estoy viendo a mi hija. Por más que estoy trabajando, pero siempre estoy al pendiente de ella. Y le doy cariño y le doy palabras de afirmación. Ella me pregunta cosas y yo le respondo. Siempre le doy su tiempo. Pero también siempre estoy al cuidado de que algo malo no le pase, de que no vaya a caer, no se vaya a cortar, no se vaya a quemar, ¿no? O si hace algo equivocado, también le digo, no, eso no se hace así, hijita. No, eso no se hace, ¿no? Hazlo así o hazlo así. Tengo que todo el tiempo. ¿Por qué? Porque soy chinchoso, porque no me interesa, obviamente es porque la amo, ¿no? Y quiero instruirle para su bien. Y ella lo sabe interpretar, porque yo a mi hija a veces le hablo fuerte también, ¿no? ¿Y sabes cómo me responde ella? Con una sonrisa. Ella no se pone a llorar, no se enoja, ¿no? Me sonríe porque sabe que le estoy diciendo porque la amo. Ya que siempre le digo, hijita, yo te amo, te quiero, ¿no? Me preocupo por ti.
Y ella también creo que aprende eso, me abraza, me da besito, cada rato me abraza. Papá, te amo, papá, te quiero, ¿no? Ayer pasó algo chistoso. Yo llegando a la casa, el auto estaba afuera y al lado del auto, al lado de la puerta, habían dejado una, ¿cómo se llama esa lata de cerveza? Paradita, y yo, qué raro que ahí al lado de la puerta hayan dejado. No vaya a ser una marcación, dije, ¿no? Entonces fui y tenía cerveza. O sea, estaba hasta la mitad. No, esto por algo lo han dejado acá, ¿no? Entonces agarro y lo llevo, pues, no lo voy a dejar por ahí, pues botado en la calle, ¿no? Entonces lo llevo a la casa para botarlo y llevar a la basura, ¿no? Entonces cuando entro con la botella en mi mano todavía, ¿no? Y encima estaba cansado, yo entro así, ¿no? Ay. Dios mío. Esposa me ve y dice, oye, ¿qué tienes en la mano? Y mi hijita me ve y viene corriendo y se ríe y me dice, papá, no te conviertes en un borracho. Ay, Dios mío. No, hijita, no, mira que. Le expliqué, ¿no? Le expliqué. Ah, ya, papá, no, mira, y fui, lo boté, lo tiré para botar. Lo boté, lo rompí todo y lo boté a la basura. Ay, sí, hijita, y tengo que explicarle, ¿no? Ah. Y ella, date cuenta que se da cuenta de las cosas, ¿no? Yo me sorprendí de cómo me dijo eso, ¿no? No pensé que me iba a decir así. Pero hay una buena comunicación y hay una buena preocupación, ¿no? Y ella aprendió también así a corregir, ¿no? A decir, no hagas eso es malo, ¿no? Ella entiende. Y así también los siervos de Dios nos corrigen, hermanos, para nuestro bien, ¿ya? Para formarnos, como dijo Pablo a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y bueno, entonces si llamamos la atención, si corregimos, es porque amamos, porque nos interesa sus vidas, ¿no? Por eso el proverbio dice que amemos la reprensión. El sabio ama la reprensión. Ama la instrucción, ama la corrección. Pero el necio desecha, dice, la instrucción y la enseñanza. No quiere corrección, no quiere exhortación. Pero aquel que comprende estos principios está gozoso de que hay alguien que le instruye, que le exhorta, que le reprende. Entonces debe sentirse amado, ¿ya? No te sientas mal, no te sientas avergonzado, no te resientas, sino más bien siéntete amado. Y bueno, yo por lo menos no siempre estoy reprendiendo a todo el mundo, ¿no? Aprovecho la hora de la predicación, ahí sí, ahí lanzo mis indirectas, digo, ahí predico la palabra, no predico la palabra. Y a veces uno tiene que predicar diciendo la verdad, ¿no? Diciendo la verdad. Por más que a veces la verdad incomode un poquito, pero es para nuestro bien, para nuestro provecho, ¿no? Pero no quise que yo tengo algo contra las personas o tengo algo contra un hermano, no, simplemente estamos predicando la verdad que es de provecho para el pueblo de Dios. Entonces, aunque te incomode un poquito a veces, recíbelo como palabra de Dios. Esa fue la clave ¿recuerdas cuando vimos? Para los tesalonicenses, ¿no? Que recibieron, dice, como la palabra de Dios. Y eso marcó la diferencia. Porque si ellos lo hubieran tomado como palabra de hombre, se hubiesen resentido, ¿no? Porque Pablo dice, mira, cómo día y noche les exhortábamos, les reprendíamos, ¿no? Les enseñábamos, les encargábamos. Y claro, si ellos hubiesen pensado que era palabra de hombre, se hubiesen resentido. Pero lo tomaron como palabra de Dios. Y entonces fue de mucho provecho para ellos. Y bueno, entonces a veces vamos a tener que exhortar, reprender, no siempre, no es que todo el tiempo, tampoco hay que abusar, ¿no? Hay pastores que han llevado eso al extremo y todo el tiempo están reprendiendo, exhortando, ¿no? Todo el tiempo están, a veces llegan a humillar. Ya cuando están humillando a la persona, eso es abuso de autoridad. No somos quien para estar humillando, pisoteando a los demás o sirviéndonos de los demás, eso es abuso, ¿ya? El pastor tiene ciertos derechos y cierta autoridad, sí, pero no debe llevar al extremo. Debemos más bien verlos como hijos, nuestros hijos que necesitan cuidar, ¿ya? Cuidar. Bien, siguiente página, letra C. Dice, algunas veces en este capítulo encontrará la frase envanecidos, envanecidos, en referencia, en referencia a la actitud de superioridad y orgullo carnal de los corintios. Mira el verso 6. El verso 6 dice, pero hermanos, lo he presentado como ejemplo
en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Ahora, date cuenta aquí que muchas veces la causa del envanecimiento de todos es el envanecimiento de uno. Dice, por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y esto hay que prestarle bastante atención, porque no es que la iglesia de la noche a la mañana se divide, comienzan a pelearse, a quejarse el uno contra el otro. No. ¿Sabes cómo inicia? Con uno. Basta que uno se desenfoque. Es como tu cuerpo. Si un miembro se duele de tu cuerpo, lo demás lo va sintiendo, ¿sí o no? Y va afectando todo el cuerpo. Entonces basta que uno se desenfoque y basta que uno comience a murmurar, comience a criticar, comience a chismosear, ¿no? Y él va a comenzar a contagiar todo eso. Uno que se desanime y comienza a contagiar el desánimo. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Debe estar atenta, debe estar siempre con los ojos bien, bien abiertos para ver si por ahí alguien, no es que estemos viendo con malicia, ¿no? Pero sí tener discernimiento cuando alguien se esté desenfocando y no darle lugar. No darle lugar porque eso puede contaminar a todos. ¿Y usted quiere vivir en una iglesia envanecida? ¿O usted quiere congregar en una iglesia ferviente, edificante, una iglesia que agrada al Señor? ¿Mm? Donde tú te edificas, ¿sí o no? Donde hay buena comunión. Pero ¿quién quiere estar en una iglesia donde están el uno contra el otro? Están en murmuración, en queja, en pleito, en divisiones. No nos agrada, eso no edifica a nadie. Pero empieza con uno. Por eso que en Romanos Pablo le dijo, hermanos, les ruego que os fijéis en los que causan divisiones, porque a veces basta uno. Ese uno estará ahí hasta que alguien cae en su red. Va donde Doris y le habla, y uy, Doris justo estaba de malas ese día. Y cayó, ¿no? Comienzan a murmurar en sí, pues sí, es verdad que esto que el otro, ¿no? Y Doris va y trae a otro todavía, ¿no? Trae a otro. Uy, comienza la cosa. Y eso no es en un ratito, eso va semana a semana, mes a mes, poquito a poquito. Entonces, uno solo es suficiente para envanecer a todos. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Así que la iglesia debe estar atenta. No maliciosamente, no como detective viendo cómo se portan, ¿no? Sino disfrutando la comunión. Pero si en eso notamos que alguien se está desenfocando, alguien se está yendo ya a lo personal, a la queja, a la murmuración, al chisme, a la crítica destructiva de todo eso, ¿qué hacemos? Actuar inmediatamente y cortar eso de raíz. No cortarlo al hermano, ¿no? Sino cortar el problema, ¿ya? Algunos hermanos, tengo que especificar, porque algunos hermanos son bravos, van a ir a botar cabeza, ¿no? No, no, no. Si no, claro. Si no, llamar al hermanito, venga, hermanito, ¿no? O hermanita, venga, venga, vamos a hablar, hermanita, ¿no? Esto no está mal, ¿no? Esto no hay que permitirlo. Esto dañaría la obra de Dios. Piensa en un futuro, piensa en el tropiezo, piensa en Ah, ya, entonces le ayudamos a corregirse con amor. O sea, así los miembros cooperan los unos con los otros, ¿te das cuenta? Pero si le damos lugar, eso se va a pasar a otro miembro y todo el cuerpo va a sufrir. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Ah? ¿Qué prefieren ustedes? Por eso que en cada hora donde estamos, ni bien detecto que comienza a surgir algo, al toque yo, viene un hermano, una hermana, me dice, pastor, ah, ¿qué? No, 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 llama. Le llamo al hermano. Mejor que se llamen entre ustedes, porque si llaman al pastor, olvídate, hermano. Son asuntos que me los tomo muy en serio. Y lo he explicado aún con mi propia familia, ya les conté. Con mi propia familia, si a mi propia madre yo le puse en su lugar, imagínate qué no haré contigo, cachetón. ¿Verdad? No, es verdad, no hay excepción de personas acá, acá no hay papá, mamá, hermanos, no, no, acá todos somos hijos de Dios, hermanos. Todos somos discípulos de Cristo, somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces, si llaman al pastor y el pastor se da cuenta de algo, pues voy a ir a reprenderte, hermano, duramente, porque esto es un caso muy, muy delicado. Si permitimos un poquito, de acuerdo, un poco de levadura, leuda toda la masa.
Entonces, no sea que por no herir la susceptibilidad de uno, al final sacrifique a todos. No, prefiero herirte con la verdad y que te restaures, sanes y que todos estén bien. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo bueno. Ahora, ¿no quieres eso? Pórtate bonito, pues, hermano. No des lugar al chisme, a la murmuración, a la crítica, al juicio, juicio indiscriminado unos con otros. ¿Por qué digo yo, hermano? Si es tan bonito vivir en congregación, ¿sí o no? Es tan bonito vivir así juntos, en armonía, ¿no? Hacer cosas para decir. Es hermoso. Entonces, ¿por qué quiero yo llevar eso a un plano carnal? De chisme, de división, de contienda. ¿Mm? Por algo el Señor dice, no, si tu ojo, tu mano te es ocasión, córtatelo. Se hace radical contigo mismo, hermano. ¿Ya? Ponte una mordaza ahí. Amárrate algo. Pero di, no voy a dañar la obra de Cristo. Cuando lleguemos al capítulo 6, ahí vas a ver que Dios se lo toma muy en serio. Si alguno destruye, dice, la obra, el templo de Dios, y no se refiere ahí al cuerpo, ¿ah? En el capítulo 3 se refiere a la congregación, el templo. Si alguno destruye el templo, Dios le destruirá a él. O sea, Dios se lo toma muy en serio. Por eso yo tengo a veces miedo de decir, Señor, te lo dejo en tus manos, ¿no? Tengo miedo. Mejor prefiero yo tomar el asunto en mis manos. Como la autoridad que Dios nos dio como pastor, voy, mejor, corrección, disciplina, azote, castigo, ahí todo, ¿no? Muy bien. Pero lo que yo te voy a hacer, pues es muy leve, ¿sí o no? A lo que Dios te vaya a hacer, porque Él se toma muy en serio, porque dice, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, porque Él habita en la comunión de su pueblo. Y tú vienes a querer dividir el templo del Señor. No, no, Dios se lo toma muy en serio. ¿Mm? Yo tengo miedo, ya ha pasado tantos casos, ¿no? Donde yo no voy a hacer caso, ¿no? Eso lo voy a dejar al Señor. Uy, hermano, terrible, terribles circunstancias que han pasado, así que digo, no, mejor yo ya no lo dejo tan así nomás. Por eso que eso se llama entregar a Satanás. No es que le entregues tú al diablo, sino que lo tienes como alguien que no está bajo la comunión, alguien que está de enemigo, porque Satanás significa adversario, lo tienes como alguien separado. Cuando tú haces eso, entonces ahora Dios interviene con la persona. Por eso que el entregar a Satanás es para un caso ya extremo. No se debe hacer así nomás con cualquiera. Es para un caso, eso lo veremos justo en el capítulo que viene, el capítulo 5. Ahí veremos lo que es entregar a Satanás. En mi vida yo he entregado a Satanás solamente unas 80 veces, creo. No, no, no. Creo que solo una vez estuve a punto de hacerlo. Solo una vez, en un caso ya muy extremo, ¿no? Muy grave. Pero no se preocupe, no es que haga un ritual satánico, nada de esas cosas, ¿ya? Es simplemente expulsar de la congregación. Entregar a Satanás es expulsarle, sacarle de la comunión. Pero ya es un caso extremo. Cuando hacemos eso, la mano de Dios va a operar en esa persona. Y dice que incluso puede quitarle la vida, puede destruir su carne, o sea, su cuerpo, ¿no? O sea, así de fuerte es a veces, ¿no? Por eso los pastores tienen que tener cierto cuidado, ¿no? Hay formas, hay principios, hay que llevar la cosa con sabiduría, con entendimiento, pero ya si es un caso extremo, ya imagínate William ya totalmente rebelde, ya no quiere, ya lo entregamos a Tarap. Ya veremos más de ese asunto, ya cuando lleguemos al capítulo 5. Sí, se asusta William. Ah, entonces, mira, verso 18. Mas algunos están envanecidos. Date cuenta, otra vez Pablo no se refiere a toda la congregación, sino Pablo sabe que hay algunos que están causando eso. Y él está yendo contra estos algunos. La iglesia iba bien, pero ¿cómo comenzó a desestabilizarse, a caer en ser una iglesia carnal? Porque permitieron algunos. El pastor tiene que ser muy sabio en esto. Y esto yo lo he visto en varias iglesias. Todo el desorden que a veces hay en una iglesia no es por la cantidad de miembros que lo hacen, sino porque algunos. Y a veces son muy cercanos al pastor. Cuando el pastor no tiene suficiente discernimiento o suficiente carácter,
permite que los líderes que están ahí a su alrededor, ellos hagan y deshagan las cosas carnalmente. Y esto yo lo he visto de muy, muy cerca. Entonces no debemos permitirlo. Si notamos que algunos de los que están ahí en el liderazgo comienzan, hermanos, a envanecerse y con eso llevar a los demás a también envanecerse, entonces hay que poner un alto. Hay que poner un alto y decirle a la persona, no vas a hacer esto más, ¿no? Se le puede retirar del liderazgo, se le debe sacar del cargo hasta que la persona demuestre madurez. Una persona inmadura, carnal, no puede estar, hermanos, en una posición de liderazgo. A los líderes por eso se les pide un buen perfil de madurez. Tienen que ser espirituales, tienen que ser irreprensibles. No perfectos, ¿no? Pero irreprensibles. Tienen que tener carácter cristiano. Pero si es un carnal, un inmaduro, ¿podrá estar en el liderazgo? No, porque más bien va a malograr todo, va a pervertir todo, ¿no? Claro, entonces tenemos que quitarle de ahí, porque a veces pasa, ¿no? Que un pastor no supo, bueno, somos humanos, pues podemos equivocarnos, ¿no? A Pablo mismo le pasó, porque Pablo, dentro de su equipo de pastores, algunos eran falsos. O sea, a cualquiera le puede pasar, hermano. Pero el pastor tiene que tener suficiente carácter y discernimiento para también poner un alto. Por eso Pablo dice, ay Meneo, Alejandro, ay yo los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, también fue tajante. Así como él los puso, él se hizo responsable. Hay que hacernos responsables. ¿Ya? Porque en un momento nos puede pasar esto, alguien se va a desviar, un líder que colocamos con mucho amor, ¿no? Con mucha confianza, de pronto ya comienza a hacer cosas equivocadas y tenemos que tener también el carácter de decir, ya, aquí nomás, se acabó. A Dios gracias, no perdemos la salvación, ¿no? Pero perdemos privilegios, perdemos oportunidades en el ministerio, ¿no? Así que, mira, algunos están envanecidos. Por causa de esos algunos, luego todos comienzan a envanecerse. Así que no lo tome algo personal. Cuando ve que el pastor de repente alguien ya no lo coloca en el liderazgo, usted no reclame, ay, ¿por qué el hermano no está? Ay, ¿por qué? Tranquilo. ¿Por qué el pastor ya no le pone? Uy, ese pastor, ¿qué se habrá creído? ¿No? Tranquilos. Ahora, no todo el pastor lo tiene que comunicar a la iglesia. Hay que ser prudentes. Hay débiles, ¿sí o no? Hay nuevos. Entonces, no todo el pastor va a estar diciendo, hermano, por si acaso saqué a este hermano, porque hay pastores que son imprudentes. A este hermano lo hemos sentado porque tengan cuidado, ¿no? Entonces, no todo el pastor lo tiene que comunicar. Hay asuntos que se ven internamente con los líderes principales y el pastor trata esos asuntos, ¿no? Entonces, tú no estés tampoco de muy chismosito. Ay, ¿por qué será que el pastor no le ha puesto al hermano? Ay, ¿por qué el hermano ya no estará dirigiendo ya? Y encima le dice, oye, ¿te has fijado que el hermano ya no lo ponen a dirigir ya? Uy, sí, ¿verdad? ¿No? Uy, Dios mío. Ah, tenemos que hacer algo. No, no, vamos a preguntarle al hermano Jorge. Él debe saber, el hermano Jorge debe saber. Sí, sí, vamos. ¿No? A ver tú, que te veo mucho al lado del pastor. Ya fue. Canta. ¿No? Y así comienza la cosa, hermano. No sea mal pensado, ¿ya? El pastor sabe por qué hace las cosas. Sabe por qué hace las cosas. Y si algo tú quieres saber, te gana el chisme, ¿ya? ¿Con quién debes ir? Con el pastor, pues, hermano. Pastor, lo siento, pero no puedo con mi chisme, pastor. Por favor, pastor, dígame, pastor. Ay, hermanita, ven, hermanita, ven. Por amor a los débiles te voy a decir, ¿ya? Pero, hermana, no voy a decir nada, que te disciplino, ¿ah? Ya, ya, hermanita. Entonces, a veces, hermano, si no te aguantas, ve al pastor, pregunta. No le preguntes a los hermanos. Pregúntale al pastor, ¿ya? Al pastor, pastor, ¿qué está pasando? ¿Por qué usted hizo esto? Ah, el pastor te va a explicar, ¿sí o no? Pero si tú comienzas a hacer eso, vas a fomentar otras cosas que son innecesarias. Y nuevamente, ¿para qué malogramos lo que es bonito? ¿Mm? Lo que Dios nos ha dado hay que cuidarlo. Hay que guardar, dice, la unidad del espíritu, ¿no? En el vínculo de la paz. Hay que guardarlo, hermano. Esa es nuestra responsabilidad. Hay que cuidarlo como un tesoro. Ya hay muchas iglesias que ya están, lamentablemente no es.
en un comportamiento muy carnal. Y eso no podemos permitirlo. Pero ¿saben qué pasa? Que cuando inició esa iglesia no le enseñaron que esa era su responsabilidad. Simplemente hacían culto, venga, venga, y comenzó toda la cosa y la iglesia no sabía cómo hacer, cómo solucionar. Por eso es bueno el discipulado. Y ahí tenemos que instruirle. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Cuál es su deber? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Qué debe permitir? ¿Qué no debe permitir? ¿Me dejo entender? Por eso es la base. ¿Tú creías que el discipulado solamente era para saber aspectos de la salvación, del Espíritu Santo, la vida? No. Discipulado también es eso, la administración de la iglesia, cómo se hace el liderazgo, cómo se comporta la iglesia, qué tiene que hacer en diferentes situaciones. Todo eso incluye el discipulado. Por eso este curso que vamos a empezar el día domingo, Declaraciones de la Fe, es muy importante. Este curso lo hicimos nosotros mismos. Nosotros mismos lo elaboramos y lo damos a toda obra que vamos a empezar. En la iglesia principal lo hemos dado como 5 veces ya. Cada cierto tiempo lo volvemos a dar para que los hermanos recuerden o para que los nuevos, los que se han enterado, también aprendan. Es un curso que siempre se tiene que dar. Cuando empezamos una nueva obra, también llevamos ese curso en un momento y lo damos. Es muy importante. Ahí tú sabes todo lo que la iglesia debe creer y cómo debe practicar también. ¿Ves? Hay que capacitar a la iglesia. Yo he estado en iglesias donde se han dado casos y la iglesia no sabe qué hacer. Se miran los unos a los otros, se miran las caras. Uy, ¿ahora qué hacemos? No saben qué hacer. Porque no les instruyeron. No les dijeron, así se hace. Estos pasos tienes que dar. En esta iglesia, por la gracia de Dios, vamos a darles eso. Pero ya entonces se convierte en la responsabilidad de cada miembro, ¿no? Aprender, repasar, ¿sí? Y luego llevarlo a la práctica. ¿Ok? Bueno, el orgullo, dice, el orgullo carnal, la actitud de superioridad. Número uno, ¿qué los hacía envanecerse? ¿Qué los hacía envanecerse? No era la levadura de pecado de su iglesia, ya en el capítulo 5, ahí también habla lo mismo del envanecimiento. Mira, capítulo 5, verso 6, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Mm, un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora mira el verso 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, ahí lo que Pablo dice, que si la iglesia no estuviera envanecida, estaría priorizando a la unidad de la iglesia, al bienestar de los hermanos, sobre uno, el capricho de uno. Entonces, si esta persona está causando un mal, un tropiezo, una división, un mal testimonio, tengan cuidado, no se envanezcan. Más bien traten ese asunto, no córtenlo de raíz y todo el cuerpo va a estar bien. O sea, hay que guardar el bienestar de todos. Pero esta iglesia ya se había envanecido, lamentablemente. No se había puesto atención sobre esto. Y pregunta aquí, ¿no? ¿No era la levadura de pecado de su iglesia? Y eso es lo que les llevaba también a envanecerse más. Porque ahora no solamente era la crítica, la murmuración, el uno contra el otro, sino que también reconocían que muchos de ellos tenían pecado. Y cuando pues tienen pecado, no quieren entonces llevar a cabo ese asunto, ¿no? Para tratar con el pecado. ¿Por qué? Porque todos prácticamente estaban viviendo, la mayoría estaban viviendo en pecado, ¿no? Empezó con uno y luego todos se envanecieron. Por eso cuando tenían que solucionar, nadie quería. Qué triste. Dos, dice, a medida que la levadura del pecado crecía, los inflaba a una falsa espiritualidad. Por consiguiente, Pablo halló necesario darles una advertencia. Advertencia. Ahora, aquí presten atención a un principio muy importante. Porque el día de hoy se está viviendo lo que en la época de Corinto también se vivía, una pseudo espiritualidad. O sea, una falsa espiritualidad. ¿Qué es la falsa espiritualidad? Ellos, por ejemplo, vivían mucho el culto místico, un culto donde supuestamente había mucha manifestación, mucha revelación, otros se caían para atrás, otros hablaban en distintas lenguas, que ni siquiera eran lenguas, porque Pablo va a decir luego que no eran lenguas, ¿no? Porque las lenguas verdaderas, las bíblicas, son idiomas. Y ellos ya no hablaban ni siquiera idiomas, sino balbuceaban. Y dígame, ¿no es, no es parecido a lo que está sucediendo hoy en muchas congregaciones?
Todos hacen un desorden. Y eso se llamaba una falsa espiritualidad. ¿Y cómo lo sabemos que era falsa? Porque anda a ver su comportamiento, anda a ver su conducta, anda a ver su testimonio, anda a ver sus relaciones. Hermano, anda a ver su moralidad. Entonces, ellos maquillaban sus vidas carnales con esa falsa espiritualidad. Entonces, acá hay de todo, acá hay unción, acá hay saltemos, hablemos lenguas, tirémonos para atrás y así maquillaban lo que realmente vivía esa iglesia. Vivía en inmoralidad, vivía en carnalidad, vivía en divisiones, en pleitos, en mal testimonio. Ahora, es interesante porque muchos el día de hoy dicen que la clave para el éxito de la vida cristiana es que tú seas lleno del Espíritu, constantemente recibas un bautismo espiritual, que hables en lenguas y todo ese tipo de manifestaciones. Si fuese así, hermanos, ¿por qué la iglesia de Corinto, que era la iglesia que más dones tenía y la que más manifestaciones o experiencias de esta manera vivía, por qué no eran los más espirituales? Sino al contrario, ¿por qué eran los más carnales? Y esto me dice, hermanos, que hay que tener cierto cuidado, ¿no? Porque aún las cosas que parecen espirituales no lo son. ¿Cuándo uno se da cuenta que sí es lo espiritual? Eso está en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Cuando hay verdaderamente una vida espiritual. Verso 16. Y si tú quieres, léelo desde un poquito antes para que entiendas el contexto. El contexto es lo mismo, ¿ah? Por ejemplo, verso 13, desde verso 13, ¿ya? Gálatas capítulo 5, verso 13 en adelante. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Qué es la libertad? Uno, no solamente es ser libres del pecado, sino es caminar en libertad, sin opresión de ninguna ley. ¿Saben por qué muchas congregaciones ponen énfasis en la ley? Porque no han experimentado la gracia. Y esa gracia que nos lleva a la vida transformada, vida de victoria, ellos no lo experimentan. Así que tienen que poner ley para suprimir los deseos carnales de los congregantes. Entonces reemplazan la suficiencia de Cristo por la ley. Así que yo tengo que dar ley, norma para que todos se me porten derechito. Pero eso tarde o temprano cansa, mi hermano. Porque Pablo dice que lo que tú haces externamente, mediante legalismo, no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Eso lo dice en Colosenses capítulo 2. O sea, no actúa internamente en el creyente, solamente actúa externamente. Por eso, estas iglesias legalistas tú vas a ver que se ponen letreros afuera. No pasa si vienes con pantalón, dice, ¿no? Ponen letreros. Si vienes con maquillaje, eres Jezabel, no pasas. ¿Mm? Ponen atención a lo externo, ¿sí o no? A la ropa. Ay, si los varones vienen sin corbata, hermano. Nosotros somos tremendos liberales. Mira, ni uno tiene corbata acá. ¿Qué nos dirían? Demonios. ¿Ah? Liberales, porque si no te ven con corbata, tú eres carnal. Estás en pecado. Imagínate. Todo lo apariencia, lo exterior, nada más. Las mujeres parecen salidas de una fábrica de muñecas, todas peinaditas igualitas. ¿No? Todas igualitas. ¿Mm? Pelo largo, parecen Rapunzel. Vestidos largos, todas igualitas. Y ellos dicen, santidad, estamos viviendo la santidad. Y tarde o temprano eso cansa. Hemos visto muchos testimonios de gente que ha estado así reprimida por un tiempo hasta que ya se cansaron y ¡ah! Me voy. Sacaron los trapos, sacaron todo, se soltaron las trenzas y se fueron al mundo, ¿no? Y nada más y nada menos que quieren las mismas hijas de los mismos pastores y los líderes que eran ahí bien buenos para meter ahí a la iglesia tanto legalismo y sus propias hijas y nietas, luego están ahí en el mundo con todo eso. ¿Saben por qué? Porque eso no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne, no transforma, no causa nada en ti, solo es apariencia externa, cascarón, nada más. ¿Mm? Pero la palabra de Dios que es viva y eficaz penetra hasta lo profundo del alma y las intenciones del corazón. El Señor con su palabra sí discierne lo íntimo, hermanos, de nosotros, todos nuestros pensamientos, y transforma, ¿dónde? En el interior. Y el interior dará cambios, no solo internos, sino hasta lo externo, hermano. Pero eso lo hará el poder de la palabra de Dios. No un legalismo, no normas, no ley. Por eso aquí Pablo predicaba la libertad. No solo libertad en el sentido de que somos libres del pecado o la condenación, sino libertad
para vivir nuestra vida cristiana sin opresión de ley o sin opresión de jerarquías. Somos libres en Cristo, hermano. Y nuestra libertad no es libertinaje. Nuestra libertad es para ofrecer un culto agradable a Dios, un culto voluntario a Dios. Porque ¿qué culto es aquel que te tengo que obligar? Viste que nosotros no obligamos aquí el diezmo. ¿Por qué? ¿Qué me sirve obligarte a dar diezmo? Y tú vas a dar por miedo, por presión, por opresión. ¿Será adoración eso a Dios? No cuenta, no sirve de nada. Pero si tú vienes y das tu ofrenda, tu diezmo, pero gozoso, como ofrenda, eso es adoración al Señor. Por eso no obligamos a nadie. ¿De qué sirve obligarte a que vengas vestido de tal forma, a que vengas siempre puntual, ponerte reglas y no te castigamos? Todo eso es apariencia, nada más, hermano. A veces pensamos que es lo mejor y es lo bueno. Hay que meter mano dura, pastor. Así me decían a mí, pastor, saque la correa, saque el fierro caliente. Mm. Y prohíba esto, pastor. Si usted cierra la puerta a los tardones, ya no van a venir tarde. Y así pensamos que es bueno, ¿no? No suena lógico, pero hermano, ahí no estás trabajando para nada el corazón, pura apariencia nada más. Y yo he visto, he estado en iglesias así legalistas, donde todos, uff, ya, estaban así. Pero hay en la semana cómo los veías andando. La hermana que venía recatada así, parecía una monjita. En la calle, cuando le vi en el mercado, hermana, uff, ya mejor ni cuento. Y yo decía, oye, qué raro, ¿no? O sea, en la iglesia son así y fuera de la iglesia es como que Dios estuviera acá adentro nada más. ¿Mm? Y entonces no enseñaban una vida de adoración a Dios, solo una vida religiosa. ¿Dios quiere una vida religiosa nada más? ¿Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad? Y eso no es solo dentro del templo, también es fuera del templo. En todo lugar, ¿sí o no? Son principios, ¿ve? Cuando alguien aprende a amar al Señor, hermano, le adora en todo lugar, en todo tiempo, quiere vivir, quiere agradar al Señor. Pero es porque su corazón está ferviente. Y solo la palabra puede avivar nuestros corazones. No las leyes, no las normas, no los castigos, sino la palabra de Dios viva y eficaz. Por eso mucha gente, hermano, me odia por yo estar predicando la libertad, la gracia y no la ley. Ya me han mandado mis mensajitos ya con buenos saludos. No les gusta, porque ay, te hombre que habla con odia la ley, y no se acuerda que está lleno de odio, ¿no? ¿Mm? Y dice, y qué bien que tú cumples la ley, ¿eh? Porque el fin de la ley es el amor. Pero el amor no se recibe, amados hermanos, por guardar la ley, sino por el Espíritu Santo que viene a nuestras vidas a través de qué? De la fe en el Evangelio. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Por oír con fe. Así recibes al Espíritu. Y con el Espíritu, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por su Espíritu que nos fue dado. Entonces, a libertad fuiste llamados, hermanos, no para vivir oprimidos, sino a libertad. Y en esa libertad tú agradeces a Dios. Pero, mira, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Porque ya si tú vives tu libertad para la carne, eso sería libertinaje, no libertad. Tú fuiste llamado a libertad, no a libertinaje. Sino, lo contrario, mira, servíos por amor los unos a los. ¿Sabes por qué a veces una iglesia es inmadura o sus miembros son inmaduros, no crecen en vida espiritual? Porque olvidan este principio. La vida espiritual se madura en la vida espiritual sirviéndonos los unos a los otros. O sea, practicando el amor que hemos recibido. Pero cuando tú te limitas solo a sentarte, a oír, luego a irte y encima ya comienzas a permitir todos esos actos, ¿no? Murmuración, crítica, esto, eso no te lleva a la madurez. Más bien eso, nuevamente, va a leudar toda la masa. Pero si comenzamos a vivir en el amor, mira, servíos por amor los unos a los otros. Aquí no va a haber ya ocasión para la carne. Aquí va a haber libertad para adorar al Señor. 14. Mira, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti. ¿Necesito yo estar diciendo, a ver, mandamiento 1, mandamiento 2, mandamiento 3, mandamiento 4? ¿Ah? ¿Necesito estar guardando las ceremonias, los Shabbat, las dietas? No. Aquí está, tú quieres vivir de acuerdo al estándar de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley real. Tengan cuidado, en internet están diciendo que la ley real son los 10 mandamientos. No,
La ley real es la ley del amor. Mientras tú vives en ese amor ferviente, hermano, que el Espíritu ha puesto en tu vida, tú no necesitas de ninguna ley, porque tú vives en el amor de Dios. ¿Me dejo entender? Esa es la ley del amor. Porque si fuera una ley que te obliga a amar, ama, 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 ¿qué amor es ese? ¿Sería amor verdadero? No, pues, como el hombre que va a una mujer y le apunta con la pistola, ámame, le dice, ¿no? Entonces, no es por la ley, pues, hermano. La ley del amor quiere decir que el amor reina en nuestro corazón. Y eso nos llevará a vivir bien delante de Dios y delante de los demás. No necesito ley por eso. Algunos se rasgan las vestiduras, no, este pastor está enseñando en contra de la ley, entonces vamos a vivir pecando, vamos a vivir hurtando, vamos a vivir matando. No, vamos a vivir en el amor. El amor es superior a la ley. 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, algunos no sé, que piensan que los hermanos es pollo a la brasa, ¿no? Están mordiendo ahí cada rato. Si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, dice, para que no hagáis lo que quisierais. Ah, lo que Pablo te está explicando es que hay una verdadera libertad, pero que esa libertad es en realidad una esclavitud. ¿Cómo es eso? Porque en ti hay dos naturalezas, ¿no? Está la carne y está el espíritu que vive en ti. Y la carne quiere llevarte a sus deseos y el espíritu también quiere llevarte a sus deseos. Pastor, ¿y cuándo hago yo mis deseos? No, nunca. Nunca haces tus deseos. O eres esclavo de la carne para hacer los deseos de la carne, o eres esclavo del espíritu para hacer los deseos del espíritu. Pues para que no hagáis lo que quisieres. Tú nunca haces lo que quieres. O haces los deseos de la carne o haces los deseos del espíritu. No hay término medio ahí. Por eso, si no estás en el espíritu, ¿en qué estás? En la carne, hermano, carnalón. Algunos, no, pastor, está bien que no estoy muy ferviente, no estoy en el espíritu, pero tampoco estoy en la carne. Estás en la pura carne, hermano. Estás en la pura carne. Carnalísimo. ¿Ya? No, no hay términos medios aquí. Si no andas en el espíritu, estás en la carne. ¿Ok? Y por eso Pablo va a dar una larga lista para medirnos, a ver si estamos realmente en el espíritu. Mira, 18. Pero si soy guiado, mira, mira, esto quisiera que lean pues los legalistas, ¿no? Los judaizantes. Pero si soy guiado por el espíritu, ¿qué dice? No estáis bajo la ley. ¿Tan difícil es de entender eso? Por eso dice en Romanos 7 el apóstol Pablo que hemos muerto a la ley para que ahora sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Porque si estamos, dice, guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y mira, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y tú dices, ah, sí, pastor, qué feo, nada de esas cosas. Pero sigue leyendo. Enemistades. Pastor, ya no leas ya. Enemistades, pleitos, celos, uy, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y si alguien está en la práctica de todos estos pecados, ¿qué significa? Que nunca nació de Dios. Ahora vean la diferencia. 22, mira, más, ¿ves? El contraste, la diferencia. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mira, contra tales cosas no hay ley. Por eso,
La ley, hermano, no afecta, no enseñorea a los que están en Cristo Jesús. No dependemos ya en lo absoluto de la ley, porque dependemos de qué? Del fruto del Espíritu. Si el Espíritu mora en nosotros, hermanos, el Espíritu nos va a llevar a su fruto. Ahora, ¿cómo usted sabe que está dependiendo del Espíritu y no de su carne? Si usted vive así, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 virtudes del fruto del Espíritu. Si esas 9 virtudes están en su vida, en su carácter, en su día a día, usted está siendo lleno del Espíritu Santo. Así que hay una falsa llenura que algunos piensan que es soplándote, tumbándote al suelo, dándote una cachetada santa, ¿no? Esa es la falsa llenura. Y tú te caes ahí en el piso, todo revoloteas, das vueltas, balbuceas, y tú dices, estoy siendo lleno del Espíritu, lleno de tu carne, pero no lleno del Espíritu, lleno de tu propia carne, dice Pablo, de tu vana mente hinchada y carnal. Eso lo dijo en Colosenses capítulo 2. Aquellos que se meten en estos juegos místicos, solo estas personas que viven así, en esos falsos cultos, falsas derramamientos del Espíritu, luego míralo sus vidas. A veces ni siquiera se aguantan un día, 2 días. Ahí nomás, terminando el culto, después de haber estado en el piso revoloteando, terminando el culto nomás, ya está en chismosería. Ya está criticando. Se cruza con la hermana que no le cae, ni se saludan, se van. Y díganme ustedes, ¿eso es llenura del Espíritu? No, pues mi hermano, eso es una falsa llenura del Espíritu. La verdadera llenura del Espíritu es esto acá, el fruto del Espíritu. Cuando en ti hay verdadero amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todas las virtudes del fruto. Ahí tú dices, estoy siendo lleno del Espíritu. Es más, ni lo tienes que decir, los demás lo van a notar. Lo van a notar. Oye, mi estimado Jorge, ¿cuándo le he visto siendo tan paciente, benigno, bondadoso y templado? Mm, ¿Pero qué ha pasado? Dice, ¿no? Algo ha pasado ahí, algo ha pasado ahí. Está siendo lleno del Espíritu Santo. Hay algo que veo muy diferente, ¿sí o no? Hay algo que veo muy, muy diferente. Mira este Óscar, ve, lleno de amor, de gozo, de paz. Dios mío. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Ah? ¿Ha pasado eso con alguno de ustedes? ¿Ah? ¿Alguien notó un cambio en usted? ¿Una diferencia? ¿Sí? Yo recuerdo cuando comenzó a pasar, cuando pasó eso en mi vida, no solo mi familia, hermanos, venían vecinos, familias que ni siquiera vivían conmigo, vinieron también otros creyentes, ¿no? Que estaban en otras iglesias, y venían y me decían, Jonathan, algo te ha pasado a ti. Yo me miraba, ¿qué me ha pasado? Nosotros vemos una diferencia, porque ellos me habían conocido, pues los de mi pueblo me habían conocido en mi vida anterior, hermano, ni te cuento, Dios mío, ¿no? Algunos pocos han tenido ese privilegio de verme con el pelo largo, el arete, el piercing ahí, con la Shakira, todo, Dios mío. ¿Ah? Y todas las cosas que hacía en la calle con los amigotes, fue, ¿no? Entonces, no, te vemos diferente. Y eso que ellos sabían que yo iba a la iglesia desde niño, ¿eh? Solo que no había tenido mi encuentro con el Señor. O sea, nunca había entregado mi vida al Señor, pero iba a la iglesia, ¿no? Sabía de Biblia. Y la gente sabía. Y ahora recién comenzó a notar un cambio. Y venían y me decían, y me recuerdo que vino un hermano y me decía, porque este hermano me había visto pues en las andanzas, y ahora viene y me dice, Jonathan, ahora sí, ¿no? Nosotros vemos un cambio tremendo. ¿Y sabes qué? Allá, en tal lugar, en tal barrio, están hablando de ti. Así de sí. Todos están viendo, diciendo que hay un cambio en tu vida. Y yo cuando él me dijo eso, yo me quedé impactado. Porque yo pensé que nadie me miraba y nadie se daba cuenta. Yo procuraba vivir mi vida cristiana solo para Dios. Y cuando él me dijo eso, yo me quedé pues asustado, ¿no? Oye, o sea que todo el mundo me está viendo. Ahora, si yo por ahí me porto mal, entonces voy a ser un tropiezo para todos. Entonces tenía un poquito de temor. Y una vez, recuerdo que ese tiempo yo me iba caminando a la iglesia. Tenía que cruzar como 3 pueblos para llegar a la iglesia caminando. Y esa vez estaba a la mitad del camino. Estaba andando. Y bueno, yo sé que es un lugar tranquilo, hermano. Tú andas con tu celular,
con tu tablet, y no pasa nada, ¿no? Y estaba caminando tranquilo, no tenía celular, pero con mi mochila ahí. Y a mitad del camino una moto frena así, viene por atrás y se mete y me corta el paso, pues, ¿no? Y yo dije, ya fui ya. Dios mío. ¿Qué es esto? Secuestro. Una mototaxi era, ¿no? Una mototaxi. William segura bien con su moto. Dios mío. ¿Verdad? Se paró así en seco y yo con miedo, pues, ¿qué va a pasar, no? Y espera que yo llegue a donde él y me dice, este, oye, yo te conozco. Uy, yo me asusté, pues se me pararon los pelos de punta, ¿no? Y así le digo, sí, mira, yo te conozco. ¿Tú estás yendo a la iglesia, sí o no? Sí. Yo sé a qué iglesia vas. Uy, Dios mío. Sí, tú vas a la iglesia tal, en tal lugar. Girón, Chile, 178. Ah, sí. Y yo sé todos los días que tú vas y a qué hora vas y me quedé pero perplejo. Pensé que algo me iba a hacer. Y hasta que me dijo, mira, te voy a pedir una cosa. ¿Puedes orar por mí? Yo necesito de Dios. Y ahí un jovencito, empezando su vida cristiana, en plena calle, orando por un señor que no le conocía para nada. Pero él siempre me veía, dice que iba a la iglesia. Yo veo que tú vas a tu iglesia, a tu casa, y yo veo cómo te comportas. ¡Wow! Me quedé impresionado. Y tú no sabes con cuántos motociclistas yo llegué a hablar así. Con cuántos. Y muchos de ellos eran incluso ateos. Y ahí me dio más miedo todavía. Que acá la gente sabe, aunque yo no los conozco, pero siempre me están observando. Saben a dónde voy, saben que soy un cristiano, un hijo de Dios. Hermanos, debemos siempre tener conciencia, ¿no? De que nuestras vidas no son solo para nosotros mismos, también es para los demás. Somos testimonios, somos luz. Ahora entendemos por qué Jesús dijo, soy la sal de la tierra, soy la luz del mundo. Y tú crees que nadie te está viendo seguramente. Tú crees que nadie se da cuenta de ti, pero te están mirando, hermano. Sí, somos cartas abiertas. Te están mirando, te están observando. Algunos estarán considerando venir a la fe porque te están observando. Por eso la iglesia debe cuidarse de no envanecerse y de caminar en la llenura del Espíritu Santo. Esa debe ser la marca distintiva de una iglesia, no su denominación. Orgulloso de nuestra denominación, no, no de las cosas materiales que tiene la iglesia, sino la marca distintiva debe ser el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Y terminamos. Dice el número 3. Esta actitud envanecida a menudo se revela en las muchas palabras de esos cristianos y no cuanto hablan. Ush. ¿Eres bueno para hablar? Ahora te quiero ver cara a cara. ¿No? Volvamos a Corintios. Para terminar ahí. Primera de Corintios capítulo 4. Y mira. Verso 19. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Ah, bonitos son para venirme aquí a arruinar el trabajo, a dividir la iglesia, ¿no? Bonitos son para seducir a los demás. Ahora, no quiero conocer tus palabras, sino tu poder. Vamos a ver. Una confrontación directa, ¿no? 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Uy. Ojo, no le dice a toda la iglesia, sino a aquellos pocos, algunos, que estaban envaneciendo a los demás. Por eso hay que fijarnos bien, que no es simplemente todos y ya. Hay algunos que lo están causando. Hay algunos que están sembrando ahí cizaña, discordia, división, carnalidad. Y la iglesia debe prestar mucha atención para darse cuenta y cortar eso de inmediato. No lo permite, hermano. Eso no solo es función del pastor, función de todos. Todo el cuerpo debe ayudarse. 4. Un cristiano carnal con frecuencia es uno que se jacta, pero que no demuestra el Espíritu de Dios en su vida. No hay fruto del Espíritu. Por eso Cristo dijo, por sus frutos lo conoceréis. Y fruto, hermano, no solo es obra. A veces pensamos que son obras. Ah, pero pastor, él canta,
en el culto, él limpia, él hace esto, trabaja con los niños, trabaja con los jóvenes. No, 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 no solo obras, porque las obras pueden ser fingidas. Los frutos, su carácter, su actitud, su espiritualidad, su madurez, fruto del Espíritu en su vida. Dice, es cierto que Pablo se entristecía al escribir de esta manera a sus hijos espirituales, pero tenía que ser fiel. Así como los padres deben advertir y castigar a sus hijos, los padres espirituales deben advertir y disciplinar en amor a los hijos de Dios. Esto no es una experiencia agradable, pero es necesaria. Sí, es incómodo, no solo para que el que recibe la reprensión, sino para el que lo da. Yo en lo personal no me gusta. No me gusta, no crean que el pastor Jonathan está ahí todo el tiempo con la vara en la mano, ahí buscando a quién caerle. No, no. La verdad no me gusta. Y cuando hay que hacerlo, es porque tenemos que hacerlo, ¿no? Pero yo preferiría que no. Por eso hay que enseñar, hay que discipular, hay que instruir. En lo menos hay que evitar llegar a este punto. Pero depende de dos, hermano, no solo del líder, ¿no? Sino de los que reciben también, de ambos. ¿Mm? D. Estos dos capítulos, o sea, el 3 y el 4, ilustran la actitud apropiada de la iglesia hacia sus líderes espirituales. Número 1. Tales cristianos deben agradecer a Dios por ellos. Deben agradecer a Dios por ellos, orar por ellos, amarlos, honrarlos y obedecer la palabra que enseñan y siguen ellos mismos. 2. En una iglesia nunca debe haber la actitud mundana de exaltar a los hombres y a sus ministerios. Es el otro extremo, ¿no? Que ya hemos hablado también. Cuando todo se perfila hacia el pastor, a los líderes, a darles adoración, veneración a ellos, ¿no? Eso es la exageración, cuando el pastor abusa de autoridad, ¿no? Y nadie hace nada al respecto. 3. El pastor ministra la palabra, siembra la semilla, edifica el templo, dispensa los ministerios de Dios, sufre la vergüenza del mundo y cuida a la familia de la iglesia como un padre amoroso. Como un padre amoroso. Estas son grandes responsabilidades y solo la suficiencia de Dios capacita a alguien para que las cumpla. ¿Sí? Solo si dependemos de Dios podremos vivir cumpliendo estos principios, hermanos. Pónganse de pie. Terminamos de esta manera el capítulo 4. Dios mediante, en la próxima oportunidad abarcaremos ya el capítulo 5, ¿ya? Primera de Corintios capítulo 5. Muy bien. Ahora sí, nos ponemos de pie y vamos a orar al Señor. La vida cristiana, hermanos, se trata de muchos privilegios, muchas bendiciones, sí, pero también de muchas responsabilidades. Y aún esos deberes o responsabilidades son un privilegio. Dios nos da el privilegio de participar de la edificación de su cuerpo. Dios nos da el privilegio de participar en el servicio. ¿Ya? Y Dios quiere formarnos. ¿Por qué? Porque no solo va a ser o va a usar tu obra, tu obrar, tu palabra. También va a usar tu vida, tu testimonio, tu carácter. Y Dios quiere glorificarse en todo eso. Ahora, hay muchas cosas en la vida que nos buscan desenfocar. Problemas, personas difíciles, crisis, situaciones que nos persuaden a veces a vivir en la carne. Y sabes, ciertamente es difícil o imposible vivir así la vida cristiana. Pero por eso tenemos la ayuda de Dios, tenemos el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo mora en nosotros. Cada día tienes que depender del Espíritu Santo de Dios. Cada día empieza orando, buscando su sabiduría, su guía, su dirección. Vive en la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Cierra tus ojos. Ora al Señor. Te damos gracias, oh Dios, Padre nuestro. Alabamos tu nombre. Te glorificamos, Señor, en esta hora, habiendo recibido, Señor, tu palabra, el alimento espiritual para nuestras vidas. Sacia nuestra alma, Señor. Solo tú sacias nuestro corazón. Nos haces ver también cuánto necesitamos todavía
crecer, aprender, cambiar. Te pido que escuches las oraciones de tus hijos, Señor, que en estos momentos hacen a ti, confirmando tu palabra, Señor, en ellos, en su práctica, en sus decisiones. Te pido que te glorifiques en ellos, Señor. Llévalos por el centro de tu voluntad, Padre. Encamínalos con tu palabra. Padre, oramos para vivir en la llenura de tu Santo Espíritu. Manifiesta tu fruto en nosotros, oh Dios, en tu pueblo. Sácialo, Señor, de tu palabra. Haz un testimonio vivo, real, fuerte en sus vidas. Que los demás alrededor puedan ver, puedan percibir, Señor, que es una vida llena del Espíritu de Dios. Una vida llena de la mente y el sentir de Cristo. Una vida llena de tu palabra y su poder, transformándole cada día. Dale, Señor, los recursos y las fuerzas necesarias para que también sirvan y evangelicen y discipulen y guíen a otros a Cristo, Señor. Ayúdales en sus necesidades, en sus cargas, sus luchas. Oramos por aquellos que les rodean, sus familiares, allegados, que no tienen a Cristo, Señor, para que usted también los utilice allí como testimonio, para que puedan ver en ellos a Cristo, Señor. Señor, oramos por nuestros siervos, los líderes espirituales. Señor, sabemos que no debemos idolatrarlos, pero sí respetarlos y honrarlos, Señor, como manda tu palabra. Ayúdanos a orar siempre por ellos, a velar por ellos y a obedecerle, Señor, en sus consejos bíblicos. También tu iglesia, Padre, ayúdale a que pueda ser una iglesia bendecida con abundante palabra, sabiduría de Dios, que reciban siempre el consejo oportuno, Señor, para caminar en tu verdad. Padre, levanta esta obra, afírmala, Señor, la ponemos en tus manos, que sea una obra de testimonio, una iglesia, una congregación que ilumine con la luz de Cristo aquí, Señor, en toda la comunidad y más allá. Gracias, Padre. Dejamos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios me los bendiga. Pueden abrazarse. Salga de su lugar, abrace a su hermano, abrace a su hermana. Amén. Bendiciones, hermanos.